Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy estaremos realizando lo que es la polimerización, ¿ok? Van a aprender cómo colocar las perlas, de qué forma, qué es el monómero, qué es el acrílico y vamos a hacer unas pequeñas técnicas con glitter, ¿ok? Así que bueno chicas, voy a cambiar la cámara para avanzar. Tend to give him way too much credit. Guess I'm a little too empathetic. Don't need to waste my time trying to prove I'm enough for you. I just happen to make it a habit. Ooh, I was just fine before I met you. Don't think that I was counting. Bueno chicas, ya que hemos volteado la cámara, vamos a aprender un poco, que es un tema muy importante, lo que es el líquido y el polvo. ¿Ok? El líquido es un monómero que se llama normalmente líquido acrílico, que son una técnica que se utiliza con el polímero, ¿ok? Que es el polvo, ya le voy a mostrar el polvo, para que de ese modo podamos crear una pasta o una almendra, que es para hacer las formas de estructura. Con esto creamos lo que es la uña acrílica, ¿ok? Esto lo conocemos como líquido acrílico o monómero. Podemos ver también como monómero morado o monómero transparente. De aquí vamos a ver un poco de lo que es el polímero, ¿ok? El polímero es un polvo que es para hacer las uñas acrílicas. Con esto mezclamos con el líquido para crear la misma masa y poder estructurar lo que es las uñas acrílicas del color que ustedes deseen, ¿ok? Hay diferentes tipos de tamaño para lo que es de colores y tamaños para los polvos acrílicos, ¿ok? Son polímeros. Y vamos un poco a conocer lo que es la polimerización, ¿ok? Es el proceso químico que normalmente crea la perla y el líquido para hacer la consistencia que tiene normalmente, ¿ok? Ahorita vamos a ver un poco de lo que es, de qué forma podemos trabajar. Si trabajamos mucho líquido, de qué forma queda la perla, y si trabajamos mucho polvo, de qué forma va a estructurar la perla. Normalmente tenemos que tener una combinación media, ¿ok? Entonces, ahora vamos a comenzar lo que es con esta planilla que tenemos aquí. Vamos a proceder con lo que es la colocación de las perlas, ¿ok? Aquí podemos ver diferentes tipos de tamaño. Y vamos a empezar a hacer un poco de lo que es la combinación del polímero, ¿ya? ¿Ok? De aquí vamos a colocar lo que es nuestro monómero. Yo normalmente trabajo con monómero morado. Si desean que su perla seque un poco más rápido, existen monómeros secados rápidos que también los pueden utilizar. Hay diferentes tipos de tamaño de perla, ¿ok? Ya depende de lo que vayan a realizar. O también hay para 3D, que son perlas más pequeñas, que de igual forma yo les voy a estar explicando. En este momento lo que estoy haciendo es retirando las burbujas del pincel para poder tener una perla adecuada. Entonces ya después lo que vamos a hacer es retiramos un poco, abrimos nuestro polímero. Ok, perfecto, por aquí está perfecto, ya. Y aquí vamos a empezar a trabajar nuestra primera hilera que tenemos en esta parte, que son un poco más grandes. Voy a separar un poco para que puedan ver lo que es la combinación. Normalmente, para trabajar una perla un poco más grande, yo introduzco totalmente mi pincel y hago una descarga completa, ¿ok? Y de ahí introduzco a 45 grados, volteo el pincel a 45, 1, 2 y 3, ¿ok? Descargo mi perla y ahí vamos colocando. Entonces, en este momento, ahorita vimos que salía mucho, lo que es mucho polvo. Entonces, hago una pequeña descarga, introduzco a 45 grados, 1, 2, 3. ¿Ok? La perla depende del tamaño del pincel. ¿En qué momento tenemos que colocarlo en la hoja? Cuando mi perla se coloca un poco brillosa, empezamos a trabajarla, ¿ok? Ese es el momento correcto para que tú puedas introducir tu perla, ¿ok? ¿Por qué? Porque me permite que mi perla no se expanda tanto hacia la zona de lateral. Si yo trabajo una perla totalmente húmeda, hago una pequeña descarga
con la misma cantidad de polvo, 1, 2, 3, la introduzco de una vez en la hoja, ella tiende a estirarse un poco más. Normalmente lo podemos ver más que todo es una uña estructurada porque aquí se corre, no se corre igual, pero de igual forma se está corriendo la perla. Entonces quiere decir que mi perla contiene mucho líquido. Entonces por eso siempre dejamos que polimerice un poco la perla cuando la estamos trabajando. ¿Cómo sé yo en qué momento colocarla? Yo dejo que mi perla se coloque totalmente brillosa, empieza a secar un poco y ya de ahí podemos introducir nuestra perla, ¿ok? Entonces ahí la colocamos. Entonces ahí la colocas, pero no expande de la misma forma como la anterior, ¿ok? Como en este caso, esta que tenemos aquí. Entonces vamos a trabajar una perla con más cantidad de polvo, que tampoco la tenemos que trabajar de esa forma. Acuesta 45, 1, 2, 3. Esta no es la forma correcta de colocar una perla, chicas. ¿Por qué? Porque tiene mucho polvo y vienen los levantamientos, ¿ok? Normalmente, de igual forma, cuando contiene mucho polvo empiezan a haber levantamientos prematuros. La otra forma que no trabajamos el pincel es a 90 grados, ¿ok? El pincel totalmente recto, introducimos en esta zona y se recarga totalmente mi pincel, ¿ok? Entonces no podemos hacer este tipo de cosas. Entonces vamos a crear nuevamente, voy a crear con otro polvo, ¿ok? Ahorita trabajamos lo que es un monómero de una marca y trabajamos con un polvo de otra marca. Y de igual forma, la polimerización la tuvimos correcta, ¿ok? Entonces vamos a trabajar con la misma marca del pincel, del líquido, ¿ok? Entonces empezamos. 1, 2, 3. Descargamos totalmente. Si tú ves que tu perla está húmeda, simplemente agarras un papel toalla y la secas por la parte de abajo. Entonces ahí vamos a colocar la perla. Colocamos. Y ahí podemos moldear tranquilamente. Si tu perla te queda demasiado con mucho polvo, puedes volver a colocar nuevamente, humedecer tu pincel y volver a colocar encima de la perla. Ok, si vamos a trabajar ahorita una perla un poco más pequeña. Muy bien. Entonces, para una perla más chica, ¿qué hacemos? Introducimos, descargo, 1, 2, depende de qué tanta cantidad de producto quieras. Suelto, dejo que descargue, que se seque un poco mi perla y trabajamos una perla pequeña. Ok, aquí está. Dame un segundito. Ahí pueden ver mejor. Bueno, aquí se secó mucho tiempo, así que voy a volver a colocarla nuevamente. Descarga 1, la mitad del pincel. Pueden descargar uno completo y mitad de pincel para el exceso de producto en zona de punta. De ahí trabajamos a 45. Dejamos que mi perla se polimerice un poco. De ahí colocamos nuestra perla. ¿Ok? En ese caso estamos trabajando una perla un poco más pequeña. Entonces, estas perlas que están aquí las podemos trabajar con un pincel de acrílico normal, ¿ok? De número 8 o un número 10. Cuando trabajamos perlas más grandes, podemos trabajar con una perla, con un pincel más grande. Ahorita, para trabajar lo que es la pequeña, vamos a trabajar esta chica, ¿ok? Un segundo, ahí, perfecto. Entonces, el mismo proceso que trabajábamos con el pincel grande, lo vamos a trabajar con el pincel de 3D. ¿Ok? Limpiamos el pincel, sacamos burbujas y de ahí vamos a hacer el mismo proceso. Recargamos, descargamos y trabajamos a 45 grados. Depende del tamaño que ustedes quieran su perla. Y de ahí van a ir trabajando. Para un 3D, esta es una perla grande. ¿Ok? Hay perlas más pequeñas, en este caso estoy trabajando con un pincel número 4. Ustedes pueden trabajar con un número 4, un número 6 o un número 2. Yo normalmente trabajo con un pincel número 4 y el número 2 depende de las perlas del pincel.
¿Ok? Entonces ahí la dejamos polimerizar y colocamos la perla. La idea es que tratemos de que no se corra mucho la perla para que me quede más perfecta la estructura y no tengan que hacer tanto limpieza, porque normalmente cuando trabajamos lo que es la estructura, lo que hacemos es que cuando nos queda muy húmeda la perla, tenemos que recoger el producto e introducirlo en la parte central. Ya después, más adelante, les voy a poder explicar un poco. Okay, yo recargo. Por ejemplo, pónganse que yo, perdón, hice mucha descarga y yo voy a introducir mi perla, pero le he colocado mucho polvo. De repente no quieren perder ese polvo, entonces lo que hacemos es que lo colocamos, lo soltamos y de ahí volvemos a humedecer nuevamente el pincel y dejamos que se mezcle el producto y ahí podemos utilizarlo, pero eso lo pueden hacer ya cuando la estructura, la base ya está totalmente lista, ¿ok? Entonces, volvemos nuevamente con lo que es el pincel de estructura. Recargamos, acostamos y de ahí, ¿por qué acuesto el pincel? Esta es la forma correcta de poder quitarle las burbujas al pincel. Si yo deseo limpiar mi pincel, el pincel no lo abrimos totalmente, lo que hacemos es que trabajamos limpieza circular, ¿ok? ¿Para qué? Para cuidar nuestro pincel. También tenemos que tener lo que es el líquido especial para la limpieza del pincel, que lo conocemos como brush. Ustedes lo estuvieron viendo en lo que es la lista de materiales. Por lo menos en este caso, ponte que me pasa lo que me pasa aquí en este momento. Tengo mucho producto, pero la uña es larga. Entonces, normalmente no deberíamos hacerlo así, ¿ok? Pero yo lo puedo descargar. Humedezco mi pincel, mi perla nuevamente y puedo moldear, ¿ok? Mientras que la perla se humedezca totalmente, pero siempre tenemos que tratar, chicas, de igual forma de trabajar la cantidad correcta del producto. Ni muy líquida, ni muy seca tampoco. Bueno, chicas, y una parte también muy importante de todo esto, que tienen que conocer el uso correcto del acrílico, es conocer sus facetas de la polimerización, ¿ok? ¿Qué son las facetas de la polimerización? Son 5 facetas, lo que es arenosa, filamentosa, plástica, elástica y la rígida, ¿ok? Le explico un poco de cada una de ellos. La arenosa es cuando introducimos el pincel en el monómero y el polvo y se empieza a ver como una parte arenosa, ¿ok? Y lo que es la parte filamentosa es cuando normalmente empieza lo que es la faceta de activación. De ahí vamos a lo que es la plástica, que es el producto cuando tú ya los introduciste en la uña, ya estás creando tu uña y empieza a colocarse pegajoso, que cuando colocas la pinza de esculpido empieza a marcarse. Normalmente el pincel empieza, las perlas a adherirse al pincel, colocamos el dedo y empieza a hacerse como chicle, como pegajoso. Esa es la faceta plástica. De ahí nos vamos a la parte elástica, ¿ok? La parte elástica es cuando ya podemos moldearla, pero normalmente tú le colocas un repujador, le empujas y ella vuelve nuevamente a su faceta, pero no hace marcado. Entonces quiere decir que está en una etapa elástica. De ahí normalmente, después de haber estructurado tu uña, creado lo que es presión de zona de lateral, ahí viene lo que es la parte rígida, ¿ok? Que es cuando ya mi uña está totalmente sellada. Entonces, quiere decir que en ese momento es que ya está preparada la uña para poderse limar. Ok, entonces, chicas, ahora lo que vamos a proceder es que vamos a crear unas pequeñas perlas y vamos a trabajar lo que es, voy a voltear mi hoja en este momento, voy a tener que trabajar, chicas, con las uñas al revés de ustedes, pero está a mi derecho, para poder hacer lo que es la técnica normalmente. Conocemos lo que es la técnica sistema reversa porque la perla la trabajamos al revés. Trabajamos primero la punta y después trabajamos la zona de la cutícula, ¿ok? Depende de la técnica que vayamos a trabajar. Por ejemplo, ahorita está la Baby Glam, que la vamos a ver más adelante, y trabajamos lo que es primero zona de cutícula y después trabajamos la zona de punta. Normalmente esto es una estructura, un perfect French de lo que es un sistema reversa, ¿ok? En este caso vamos a utilizar este modelo para trabajar la reversa. ¿Qué forma tenemos que trabajar primero? De punta a zona de cutícula. ¿Cuántas perlas tenemos que trabajar? Depende del sistema reversa que estemos trabajando. ¿Ok? En este caso vamos a trabajar el sistema reversa con una perla mediana
Tienen que tener mucho cuidado también con el tema de los grosor. El sistema reversa, la punta siempre tiene que estar más gruesa que la uña normalmente. Por lo menos si la uña mide 1 milímetro, mira, vamos a colocar antes de llegar a la punta, vamos a acostar nuestra perla. Y ahí limpiamos el pincel, volvemos a humedecer nuevamente y vamos a introducir a 45 grados por delante de mi perla y vamos a empezar a rellenar lo que es mi zona de lateral. Voy a ir limpiando correctamente, de ahí vamos a ir barriendo a 35 grados mi perla. Perfecto, y así vamos a ir formando la altura correcta. ¿Ok? Normalmente el sistema reversa tiene que tener una altura. ¿En dónde va la altura? En mi zona de lateral y zona de punta. ¿Por qué estoy barriendo? Porque yo necesito crear esa base. ¿Para qué? Para que no se me introduzca ningún producto por la parte de abajo, porque cuando yo voy a limar, mi sistema reversa se me pierde. Entonces tengo que perfeccionarlo lo más que pueda y de ahí está lista nuestra punta de sistema reversa. Ya después de ahí vamos a ¿qué? A la zona de cutícula, ¿ok? Entonces agarramos nuestra perla, dejamos que polimerice un poco y justamente 1 milímetro antes de la zona de la cutícula yo voy a colocar mi perla. De ahí expando hacia la punta y a 45 grados relleno mi zona de cutícula, barro mi producto hacia punta y ahí empiezo a emparejar zona de lateral para que me quede totalmente derecho mi perla. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en ese momento tenemos que estar pendientes los vacíos que podemos tener en esta zona, que es en la parte central. Y ahí seco una perla, coloco una perla pequeña, dejo que se polimerice un poco, barro la mitad hacia la zona de cutícula y mi otra mitad la barro hacia mi zona de punta. Esa es la forma correcta de yo poder rellenar un vacío en cualquier estructura que estemos trabajando, sea de glitter, sea de lo que ustedes quieran. ¿Ok? Entonces volvemos nuevamente. Voy a agarrar una perla. La voy a introducir. ¿Cómo la introduzco? Antes de llegar a la punta. ¿Por qué? Porque yo tengo que perfeccionar mi punta. Y si yo la coloco justamente en la punta, no voy a poder acomodar su zona de lateral. ¿Ok? Entonces ahí vamos. Entonces aquí voy presionando. No le clavamos la punta del pincel, chicas. Solamente trabajamos con el cuerpo y la punta por delante para no hacer orificios. Ok, entonces ahí vamos a ir barriendo, vamos a ir rellenando zonas laterales, vamos a ir enderezando. Después que ya mi uña está correcta, yo empiezo a barrerla para emparejar el producto. Siempre barro los productos. No trabajamos como que si fuera una pluma, chicas, con mucho cuidado para no hacer mucha presión y no jalarme el producto con el pincel, ¿ok? Muy bien. Si yo quiero, de repente me queda un orificio en un costado, yo lo que hago es que presiono con el cuerpo nuevamente y perfecciono. Muy bien. De ahí volvemos a lo que es zona de cutícula. La voy a introducir antes de la zona de la cutícula. Antes de la zona de la cutícula se coloca la perla, ¿ok? Voy a barrer hacia mi zona de punta y a 45 grados, depende también la altura, lo pueden hacer a 35. Ya depende de qué grosor están trabajando, cuál es la estructura que están trabajando, porque cuando las uñas son largas, las estructuras son un poquito más altas. Trabajamos lo que es la zona de la cutícula, ¿ok? Bueno, chicas, entonces ya hemos trabajado lo que son 2 sistemas reversa. De ahí ahorita vamos a trabajar lo que es un baby glitter en la otra uña. Una de las uñas largas. Un baby glitter normalmente es un baby boomer con glitter.
hay formas de trabajarla, ¿ok? Entonces, podemos trabajarla encapsulando mi glitter o podemos trabajarla... Ahí, perfecto. Podemos trabajarla encapsulando mi glitter o podemos trabajarla encima de lo que es el cover, ¿ok? Normalmente el que más se utiliza es cuando trabajamos el cover. Cuando trabajamos con el cover, tenemos que trabajar primero el cover y después trabajamos lo que es el glitter. Entonces, si vamos a trabajar un baby glitter primero con el cover, yo tengo que crear primero lo que es mi zona de cutícula. Entonces yo trabajo primero mi perla en la zona de cutícula, la coloco antes, de ahí acomodo en la zona de la cutícula inclinando, muy bien, de ahí modo y humedezco mi pincel, lo bajo hasta donde yo quiera que me llegue mi color y de ahí barremos, muy bien, ahí me voy hacia mi zona de lateral. Yo la quiero un poquito más abajo, así que yo voy a volver a colocarle otra perla. Muy bien. Entonces ya después que esté totalmente nivelada, yo lo que hago es que yo barro mi perla. ¿Para qué? Para que no me quede un color parejo, como una pared, sino que normalmente se ponga como un difuminado, ¿ok? Ya después de ahí yo voy a introducir mi acrílico transparente y mi glitter. ¿Dónde lo voy a introducir? En mi zona de punta. Algo súper delgado. Muy bien. Relleno mi zona de punta para que me quede parejo el tono. Y cuando ya mi punta está lista, yo voy a volver a introducir aquí un poquito más de glitter. Voy a humedecer mi perla y lo voy a jalar hacia mi zona de cutícula. Entonces ahí está perfecto. Ya después de aquí, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que obviamente encapsularlo. Entonces ya después de aquí lo que hago es que yo creo una perla de acrílico transparente. Voy a dejar que agarre posición. La introduzco en mi uña. Dejo que se asiente un poco. Voy a barrer hacia mi zona de cutícula. Voy a ir recogiendo hacia el centro y de ahí voy a ir barro hacia mi zona de punta. Entonces, ahorita se está polimerizando, entonces yo necesito que agarre un poco de rigidez para que pueda moldearla correctamente. Si yo lo moldeo muy húmeda, pierdo el acrílico transparente porque se me corre con el pincel, entonces tengo que esperar un momentico que se polimerice un poco para poder trabajarla correctamente. Entonces vuelvo a trabajar nuevamente mi perla, barro hacia el cuerpo, hacia la zona de la cutícula. De ahí obviamente cada vez que muevo el pincel, chicas, yo estoy limpiando mi pincel y humedeciéndolo nuevamente, porque eso es lo que me permite a mí que mi perla no se me pegue al pincel, ¿ok? Que tiene que estar limpio. Entonces voy barriendo y voy jalando el exceso de producto hacia mi borde libre. Muy bien. Perfecto. Y ahí tenemos lo que es el Baby Glam, ¿ok? Ahorita cuando se seque un poco, se lo sello para que ustedes lo puedan ver. Y ahora vamos de la otra forma que tenemos que trabajar, obviamente. Primero trabajamos puntas, que es como normalmente trabajamos lo que es un hombre o lo que conocemos como baby boomer. Entonces yo primero trabajo lo que es el glitter en la zona de punta,
Siempre trabajo las escarchas, los colores hasta el área de tensión. El área de tensión es donde empieza mi uña, ¿ok? Voy a jalar el producto hacia borde libre para rellenar toda esa zona. Entonces ahora trabajamos al revés. Para rellenar puntas siempre trabajamos al revés, al contrario. Ya después que mi uña ya está lista en esa parte, voy a trabajar una pequeña perla bien húmeda en esta zona para sellar un poco. Perfecto. Y así colocamos lo que es la zona de punta y ahora vamos a empezar a trabajar con lo que es la zona de la cutícula. Ok, vamos a ver. Normalmente el baby boomer, chicas, siempre lo trabajamos con una perla muy húmeda. Entonces yo voy a introducir mi perla. Voy a dejar que se polimerice un poco. Trabajo, normalmente siempre se trabaja el acrílico encima del color que estamos trabajando y creamos el difuminado. Con el 50% de la perla lo barro hacia la zona de punta y el 50% se queda en la uña natural. Entonces yo aquí lo que hago es que yo bajo el producto y para nivelarlo, ¿ok? Si la uña es cortita, no lo necesitas, con una sola perla trabajas todo el difuminado. Bien, entonces aquí vamos a colocar zona de cutícula. Vamos a esperar que seque un poco. Sello mi zona de lateral. Ya mientras que ustedes hacen esto, chicas, vamos a esperar unos segunditos para rellenar. Normalmente en esta zona, cuando trabajamos en la técnica de baby boomer o hombre, siempre tiende a quedar un pequeño vacío. Entonces ahí tenemos que trabajar con transparente. En esa zona justo colocamos la mitad de la perla hacia la zona de la cutícula y la otra mitad la barremos hacia mi zona de punta. ¿Okay? Ahí vamos recogiendo nuestra zona de lateral. Después de la zona de punta, lo que hacemos es que rellenamos la zona de la cutícula de punta y colocamos una perla al revés, nos colocamos hacia la zona de lado a lado y eso, lo demás, el exceso, lo vamos a barrer hacia mi zona de cutícula. De ahí recién vamos a empezar a nivelar la zona de laterales. Y ahí siempre vamos a estar emparejando. ¿Okay? Bueno, chicas, entonces lo que yo voy a hacer aquí en este caso es que se los voy a finalizar para que ustedes puedan ver lo que es la diferencia de lo que es el difuminado. Entonces, aquí está.
¿ya? Entonces, diferencia de lo que es un baby glitter cuando trabajamos difuminado con el cover, y la otra diferencia cuando la trabajamos al revés, ¿ok? Cuando trabajamos de zona de cutícula hacia punta y cuando trabajamos de zona de punta hacia la zona de la cutícula. I tend to give them way too much credit. Guess I'm a little too empathetic. Don't need to waste my time trying to prove I'm enough for you. I just happen to make it a habit. I was just fine before I met ya. Don't think that I was counting. Bueno, chicas, espero que les haya gustado todo lo que hemos visto el día de hoy. Espero que les haya servido de mucho. Y bueno, de verdad un placer para mí estar aquí con ustedes. Y bueno, nos vemos para la próxima clase.